Ya tenemos aquí al invitado. Yo creía que iba a estar por Zoom y resulta que está presente. ¿Tienes la carta del capitán Edwin Ortega que mandó esa vez para ubicar un poco de contexto y enseguida dar paso a Yolanda, que es quien va a comenzar la conversación? ¿Ya? ¿En qué términos contestó a Correa ese mail que le costó el quedarse fuera de la carrera militar? Ok. Ahí está. Esto dice, queridos soldados de la patria, el 5 de febrero me comuniqué con ustedes por esta misma vía para informarles sobre la situación de la compra al ISFA de los terrenos donde hoy se ubica el magnífico Parque Samanes en Guayaquil. En aquella ocasión les informé el problema que evidenció la Procuraduría General del Estado por un pago en exceso de 41 millones de dólares que hizo el Ministerio de Ambiente al ISFA por esa compra, violentando normas legales. Ese es una comunicación de Rafael Correa. No, yo quiero el mail de él. ¿Ah? ¿200 páginas? Las 2 siguientes páginas. Ese que dice un soldado de Sí. aire, mar y tierra. Ok, Exacto. aquí está. Dice, acciones administrativas dentro de Midena La que han anterior. entorpecido nuestros trámites. Una página anterior. No después. La de acá. ¿Esta? Exactamente. Ya. Sí. Primeramente, señor presidente, agradezco su misiva, que de lo que conozco ha sido enviada por correo electrónico a todos mis compañeros de armas, más y menos antiguos, lo que me causa sorpresa. Sorpresa porque es la primera vez que alguien de su investidura envió un mensaje masivo. Dice luego, sufrimos un ataque en donde caímos como prisioneros. La patria existe desde siempre y hasta siempre, y ha sido, es y será de todos. Después, hemos sido informados oportunamente de todos los desatinos en nuestra contra, incluyendo el débito arbitrario e ilegal de nuestros fondos del ISFA. El ISFA es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, no se confundan con el ISPOL, que es la bronca del momento. La única violación legal fue hecha por quien dio la orden de dicho débito y de todos los funcionarios que cumplieron esa orden. Estoy de acuerdo con usted, señor presidente, la verdad no exige fuerzas, por lo que la única verdad es que el gobierno tiene una deuda pendiente con el ISFA y debe ser cumplida porque así lo pedimos los beneficiarios. Y como ecuatoriano yo también pregunto, ¿por qué estos últimos años ha tomado usted decisiones que hasta el más joven de la tropa consideraría atentados contra nuestra moral y bienestar? Vaya usted a creer que algún político se está ayudando a redactar esta carta. No. Resumo tantas acciones de las que me acuerdo. Intenta dividir desinformando en las sabatinas. Recuerdo cuando a nuestros retirados en alguna de sus alocuciones los trató despectivamente, o cuando a héroes de guerra, como el general Moncayo, le dijo troglodita. El retiro de decanes, desgaste mediático de nuestra imagen cuando desinforma, entrega de colegios militares y liceos navales al Ministerio de Educación, acciones administrativas dentro de el Midena, cierre de agregadurías, proyecto del libro 4, fortalecimiento de SENAÍN y debilitamiento de la Dirección de Inteligencia de Fuerzas Armadas, aceptación de las FARC como grupo en conflicto, mas no como terroristas, oficiales, tropa, tripulantes y Policía Nacional juzgados por delitos de lesa humanidad por atentados contra derechos humanos cuando existía el grupo terrorista ABC, remoción de la cúpula militar por no estar de acuerdo con los políticos del régimen, hospitales militares pasaron al sistema de salud pública, comandantes por expresar sus ideas sancionados o removidos del cargo, empresas productivas que administrábamos entregadas al Estado, ahora con problemas financieros. Eso, un extracto de la carta enviada por el capitán Edwin Ortega a Rafael Correa, que le generó su salida de la Armada, según reseñé hace pocos instantes, más ese fragmento de un documental que les mostré, que él ha propuesto al país para recordar el drama de los venezolanos aquí. Ok, con esto estamos más o menos ubicados. Empieza Yolanda Torres desde Quito. Gracias, Carlos. Qué gusto contar con usted en nuestro set, capitán. Para recordar a la gente y ubicarles sobre usted mismo, vamos a decirles que él es capitán de corbeta en servicio pasivo de la Armada de Ecuador, 25 años de experiencia en el ámbito naval, militar, empresarial y académico. Formación multidisciplinaria y holística en leyes, políticas, seguridad integral, planificación estratégica, coaching, peritajes, relaciones internacionales y derechos humanos. El capitán con valentía enfrentó diversos temas que en su momento durante el gobierno de Rafael Correa consideró abusos, humillaciones, arbitrariedades, no solo contra él, sino contra las propias Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que usted más deplora de esas actitudes
del Ejecutivo de entonces y de cualquier persona que ostente el poder hacia sus Fuerzas Armadas y la ciudadanía en general. Buenos días, Yolanda. Un gusto estar aquí en este medio. Definitivamente lo que más creo y estoy seguro que sí, los ecuatorianos hemos reprochado es el abuso de poder. No es posible que los gobiernos vayan paulatinamente, de una manera estratégica, cooptando los poderes que de alguna manera se ha visto reflejado en la mala práctica en la era republicana. Esto no es nuevo, esto lo venimos viviendo desde hace más de 30 años. Pero en el Correato esto se vio abruptamente matizado por cómo Alexis Mera, Ricardo Patiño, el Corcho Cordero, los Alvarado, los hermanos Alvarado, recuerde usted con los medios de comunicación, el actual asambleísta José Serrano y una serie de yo les llamo los capos, los caporales de la Revolución Ciudadana, consideraron al país como su hacienda, su patio trasero. Y eso es lo que desde el 2008, con el mismo ataque a Angostura, iba yo tomando nota, desde como un teniente, ¿no? Como un teniente de navío de la Armada, iba tomando nota cómo el gobierno manejaba a su antojo la información, y este engaño populista, este ataque mediático. Muchos dicen que él emuló a Hugo Chávez, de que ha emulado al mismísimo Fidel Castro, pero yo voy más allá. Ellos aquí hicieron su propia, que inclusive Carlos Vera los bautizó como su propia Stasi criolla. Yo recuerdo que a lo largo de estos 10 años, desde el primer mandato de Correa hasta el siguiente, con sus sabatinas, con su influencia en el aparato estatal, demostró de que él estaba haciendo obras, pero no nos... Sí, Yolanda. No, simplemente quería pedirle respuestas más cortas porque hay tanto que hablar con usted realmente. Lo que también llamaba Carlos Vera es de el aparato correísta, ¿no? Que tenía no solamente a las personas que usted ya mencionó, sino otros métodos como de castigo hacia quienes no eran obsecuentes con él y premiaba a quienes sí lo eran. Y quienes no lo eran, él enviaba todo un aparato, hablamos del SRI u otras instituciones, para cercar a quienes él consideraba enemigos. ¿Usted fue víctima de eso? Por supuesto, de los 5 oficiales de que fuimos llevados a consejos de disciplina, el señor Alexis Mera se reunió con 2, el señor Patiño con 1, y 2 fuimos sancionados con falta tentatoria. Falta tentatoria, prácticamente la carrera en el grado de oficiales superiores estaba condicionada ya a un no ascenso a almirante. Y más allá de eso, el ataque dentro de Fuerzas Armadas, a diferencia de un empresario que tuvo la persecución del SRI, a diferencia de un comunicador que tuvo la persecución de la super la que encabezó el señor Ochoa con la super de telecomunicaciones, un soldado fue, en mi caso, yo fui perseguido por 4 vías, Yolanda. La vía administrativa, con más de 21 procesos dentro de la fuerza, con los comandantes de turno. Capitán, ¿por qué usted replicó a la prensa? Capitán, ¿por qué limpió mal las botas? Capitán, ¿por qué no cumplió con informar? Una serie de trámites y de acciones administrativas en contra de mi libreta naval. Y segundo, las acciones constitucionales. Recuerde también que lo que motivó todo este pandemonio fue el hecho de que Correa hizo uso de un recurso que es legítimo para los ciudadanos de a pie, como es la acción de protección. Y eso es lo que una jueza constitucional, en un sorteo, la jueza Vanessa Wolf, le da lugar a esta acción y me vuelven a juzgar. Es decir, se abrieron una serie de procesos administrativos y dentro del campo penal fui grabado un audio dentro de la fuerza cuando yo pedí que se le declare persona no grata a Ricardo Patiño. Así que creo que la persecución, claro. y eso lo entendió muy bien el gobierno, que si es que a Ortega le volaba la cabeza, Correa estaba perennizado en el poder. Recuerde que ellos querían gobernar por más de 100 años.
Así es, y todavía tienen la misma intención. ¿Qué pasa cuando los tentáculos del poder pueden, ¿cómo se dice? ¿Artesanar? Ayúdame, Carlos. Poner tenazas Atenazar. alrededor de una institución, atenazar, Correcto. alrededor de una institución tan poderosa, fuerte, como son las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa cuando estas Fuerzas Armadas dejan de ser obedientes a la Constitución y las leyes de la República, capitán, y se vuelven Sí. obsecuentes al poder de gobierno? Esto ocurrió, por ejemplo, en Venezuela con Chávez y ahora con Maduro. Es la mejor pregunta que creo que se la puede hacer a alguien que tiene amor por la patria. Ver la forma de que esta hegemonía, esta tiranía, no abarque los tentáculos de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El momento, y eso casi lo logra Correa. Recuerda que mi carta fue llevada a la palestra, él mismo la llevó en 2 o 3 sabatinas en el año 2016, en los albores de la revolución. Si es que esto hubiera permitido de que coroneles, tenientes coroneles, capitanes de fragata, comandantes, capitanes de navío, que fueron ascendidos por él al grado de almirantes y de generales, hubieran llegado a tener el mando de una fuerza totalmente, de una manera totalitaria, tenga usted la plena seguridad de que estábamos peor que Venezuela. La cuestión es la siguiente: si es que nosotros no levantamos la voz, si es que nosotros no hacemos uso de nuestras herramientas democráticas, de nuestras herramientas legítimas, sin siquiera tener cargo público, esto se nos viene encima. Es por eso que yo he hecho esta campaña de no al socialismo del siglo XXI, de no a la tiranía, porque bien o mal, más allá de lo que digan las encuestas, cuando yo recorro el país, Yolanda, me doy cuenta de que la gente no conoce los tentáculos ni los alcances del socialismo del siglo XXI. Ok, a ver, finalmente, ayer estuve viendo una hora de entrevista que le hizo Carlos Vera hace 5 años. Hace 5 años en el programa A Quema Ropa, y es impresionante lo actual que está este programa. Por supuesto. Ustedes al final decían que Rafael Correa no volvería, que él ya, si bien su gobierno había sido peligroso, decía usted, él ya no tenía opción para regresar. Carlos Vera dijo, sin embargo, no hay que desestimarlo como enemigo. Ahora, ¿cómo actualizando esas palabras del día de hoy? ¿Qué diría usted? Porque para mucha gente también será, bueno, este muchachito, este capitán, se metió con el poder de una forma irrespetuosa a través de un mail. Pero, ¿cuál es el peligro para el país o para el ciudadano común, que le llaman, de tener un tipo de régimen autoritario? Si es que no se escribía la carta, el gobierno no destinaba todo su esfuerzo que tenía destinado para la campaña electoral de 2017 para pagar el incendio dentro de Fuerzas Armadas. Fue el caso mediático más cubierto durante 3 meses. Segundo, Yolanda, el libro cuarto sigue en el horno, el libro cuarto sigue en la asamblea, esperando que alguien tome la decisión. En el siguiente gobierno, Dios no quiera, gane Arauz, para que su bloque, que me imagino que con fraude será la mayoría, tampoco esperemos que así sea, revivirán lo del libro cuarto. Y el libro cuarto es la Stasi criolla, es la Guardia Pretoriana de Correa, es quitarle poder a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Tercero, lo que usted está viendo fue y tiene un solo responsable, tengo que decirlo lamentablemente, fue el presidente Moreno, que se dio cuenta muy tarde de las consecuencias del socialismo del siglo XXI, cuando el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Valencia, recién 2 años después de pleno mandato del presidente Moreno, le declara a Maduro como no presidente de la República y le señala a Guaidó como el presidente interino. Es decir, hay un montón de cuestiones que si no se toman cartas en el asunto, y le digo algo, y está en la carta, los miembros del Faro Vive Carajo, aunque usted no lo crea, no porque tengan o no tengan armas, o porque hayan sido terroristas, son un peligro. Los Latin Kings, mucha gente que formó parte y forma parte del gobierno de Correa, están en sus filas, y esta gente es la que recluta gente mala, y de esos tenemos que tener mucho cuidado. Gracias, capitán. Sobre este montón de temas tendremos que seguir conversando. Por lo pronto, vamos con Carlos Vera, que tiene mucho más para usted desde Guayaquil. Gracias, Yolanda. Buen día. Gracias a los dos. A ver, yo no leí toda la parte de la carta suya a Correa.
Hay otra que se la voy a repetir. El final. Pare de mentirnos que el país necesita la verdad y que se sancione tanta impunidad y corrupción. Dedíquele fuerzas a eso, no a meterse con instituciones serias y honestas de siglos de tradición. Usted era un capitán de la Marina en servicio activo. Se le habla así a un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a cuenta de que pidió responderles. Yo asumí el riesgo, Carlos. ¿Por Y eso se lo dije en algún momento. Entonces estuvo bien merecido lo No que los recibió. 10 de rigor, porque eso, si es que en el argot militar se le considera una falta de respeto, eso sería una falta grave. Y no lo que hicieron. ¿Usted le habla así a un vicealmirante o le hablaba así a un almirante? Por escrito les he pedido acciones. No, en esa época les hablaba. A dos comandantes corruptos sí les dije. Sí. En esos términos. En esos términos. ¿Verbalmente o textualmente? A uno verbalmente y a otro textualmente. Ok. Usted quiso ser candidato a la presidencia de la República y hacer un movimiento propio. ¿Quiénes no lo dejaron? El dinero. No hubo dinero para eso, Carlos. Y luego intentó ser candidato por otro movimiento en Tungurahua. Correcto. ¿Quién lo bloqueó? Tengo entendido que fueron las dos fuerzas políticas más grandes en Tungurahua. ¿Qué son? La 6 y Alianza País. De paso, allá nos siguen por Extrema 92.5 FM y en Ibarra por Alborada 90.3. Ahora, producido eso, ¿por qué le ha dado por esto? Vean a lo que me refiero. Hace un rato les mostré el testimonio de Raquel Rosales en un trabajo pedido por el capitán Ortega, a quien ven ustedes escuchando el testimonio de ellos. En lo que evidentemente es un esfuerzo por decirle al país en otro lenguaje, no me crean a mí, crean a los venezolanos que han venido a dar en el Ecuador. Este es Luis Jiménez, colega nuestro, 32 años, trabajaba en Venevisión, fue asesor de comunicación de Tarek William Saab. ¿Quién es este angelito? Primero fue defensor del pueblo, luego es fiscal general en Venezuela, fichado por los Estados Unidos como narcotraficante. Luis Jiménez se vino al Ecuador hace 4 años, no huyendo todavía de su país, pero al ver esa realidad y compararla con la nuestra, se quedó. Conózcanlo. Aunque Venevisión fue un sueño, pero fue difícil porque tenés la traba de la censura. El gobierno, todo lo que tú proponías para el noticiero, cuando era en contra de ellos, obviamente le daban una vuelta, te mandaban a darle una vuelta al manejo de la información, tratarle de ver el lado positivo, así fuera muy malo. Llegabas a un momento en el que tú mismo como periodista te autocensurabas, porque ya sabemos que con esta persona no nos podemos meter. Obviamente un día sacamos una información no muy favorable de este señor de Tarek El Examen cuando él era vicepresidente de la República. Prácticamente me amenazaron en el canal con despedirme. Trabajando en Venevisión, también tuve la oportunidad de trabajar en la Defensoría del Pueblo de mi país. Tenía 2 trabajos y los 2 eran muy buenos puestos realmente, ¿no? Y la situación en Venezuela cada vez empezaba a golpearme más la economía. En la Venezuela de los años 90, a principios de 2000, tú con un buen trabajo, con 6 meses, tú podías comprarte fácilmente un carro o podías dar una inicial para una vivienda. Eran tiempos totalmente diferentes, por eso es que esta crisis nos golpea tanto. No te garantizan un derecho a la salud, no te garantizan un derecho a la alimentación, tienes que hacer una cola hasta de 2 días para comprar harina pan, arroz, cualquier producto alimenticio. De hecho, mi mamá tiene una enfermedad en los pulmones y no consigue sus medicamentos. Yo tengo que hacer el esfuerzo desde Guayaquil para que ella pueda comprárselos allá. Y a veces no los consigues también por la gran escasez. Esto es una doctrina, el socialismo del siglo XXI, que llegó para venderle a la gente, o sea, a los pobres, riqueza o bienestar. Y realmente sí, al principio sí, te dan eso. Pero posteriormente cuando te quitan todo. Y créeme que es bastante duro porque Venezuela, de ser un país rico, pasó a no tenerlo nada. Entonces yo les pido a los ecuatorianos que por favor piensen bien en quién le va a dar su voto en estas próximas elecciones. Yo no quiero que este país que me ha abierto las puertas se convierta en mi país, en Venezuela. 6:43. ¿Por qué hay por lo menos un 25% de ecuatorianos, capitán, que no le cree a testimonios como estos, o si les cree no le importa? Inclusive, Carlos, el mismo hecho de verlos en las calles y verlos retornar en la pandemia, ya te digo, tengo la oportunidad de andar en moto y en este tipo de documentales pude palpar esa realidad. Y es porque
el estado de propaganda es mucho más fuerte que el impacto emotivo de lo que podamos ver en el día a día en los semáforos o en las avenidas de nuestro país o en las autopistas de nuestro país. La gente tiene metido el cassette todavía. La gente cree que es mucho más beneficioso someterse a una dádiva del gobierno, estar del lado del gobierno, Carlos, que enfrentar una realidad. Ya, pero hay otro hecho objetivo. Cuando yo he indagado en por qué esta gente piensa de esa manera, aproximadamente hoy un 25%, que es el segmento que apoya a Arauz. De paso, ayer me decían que por qué difundir la encuesta de Market, que muestra que Arauz está adelante según se vea votos válidos o no, en un caso 27-25, en otro caso 37-32. Es porque la realidad no se puede ignorar. Si la quieren cambiar, tienen que conocerla primero. Existe el riesgo, sí, del triunfalismo, de que algunos se voten o se volquen más por la candidatura que dice esa encuesta va primera. He difundido otras que dicen que no va primera. Ah, sí, de eso no se acuerdan. Pero lo importante, para quienes estamos por una opción democrática, es a tiempo hacer una serie de ajustes y rectificaciones para revertir ese resultado o acortarlo. Claro que es posible. Algo están haciendo mal, inclusive yo, en mi rol de comunicador, algo estoy haciendo mal. Y ocultarlo no es la manera. La gente no es boba. Algunos la creen. Y lo otro, si a alguno les ha dado por el pánico y la desesperación, tranquilícese. La pelea es peleando y se libra hasta el final. Y esto va a dos vueltas. Y este país no lo vamos a perder. Porque hay personas como este señor que está aquí que perdió su carrera por asumir con hidalguía una respuesta. Para algunos fuera de tono, para otros fuera de línea. Si así fuera, la sanción era la consecuencia era una sanción de otro tipo. Pero le decía, hay un segundo factor, capitán. Cierta gente, esa gente, solo ve una cosa. En ambos gobiernos hubo corrupción, la de entonces descomunal, la de ahora distinta, pero insufrible, mientras que en el periodo anterior, y tampoco interesa porque no se ponen a pensar que el petróleo llegó a 100 y ahora estuvo hasta en 16. No les interesa. En el periodo anterior, escuelas, obras, presas, carreteras, etcétera, bonos, mientras ahora todo ha sido restricciones y limitaciones. Tampoco muchos se detienen a analizar que estamos viviendo una pandemia que ha parado el mundo, no solo que ha parado el Ecuador, y que con relación a lo mal parados que han salido otros países, no estamos tan mal. ¿Por qué ese segmento de la población no digiere esto así? ¿Y qué podemos hacer para que lo entienda mejor en el tiempo que nos queda? Carlos, yo creo que de toda la estrategia del gobierno de Moreno y de los comunicadores decentes que hay en este país, se olvidaron de eso, del estado de propaganda. Estos 4 años, y voy a hablar en términos militares, debíamos darle al correísmo palo. El ecuatoriano, cuando no cree que Venezuela está mal, cuando cree que los hospitales y las carreteras es lo válido, es porque en estos 4 años no se le lavó el cerebro para bien. A nosotros 10 años nos lavaron el cerebro para mal. Y esas medidas, tácticamente hablando, de contrainteligencia, generaron de que, mire mis compañeros que fallecieron en el accidente entre Balsapamba y Babahoyo. Yo ando en moto en esas carreteras. ¿Cierto? Es un suicidio, Carlos. Esto fue recién. Hace 3 días, ¿Sí? hace 2 días. Fue un suicidio, es un suicidio andar en nuestras carreteras. La vía, la mejor vía, la que decíamos que era el hormigón de 1 metro, entre Ambato, Riobamba y Payatanga, destruida. Entonces, ese estado surrealista en el que está sumido el ecuatoriano, se lo despierta de una sola manera. Es como cuando uno va al psicólogo o al psiquiatra. Sí, necesita ser sometido a una hipnosis o necesita ser, o le dan Neuril para calmarle su ansiedad. Faltó un estado de propaganda. La fiscal hizo bien, el gobierno hizo lo correcto en tomar medidas en contra, en el caso Arroz Verde, en un montón de casos, pero el estado de propaganda, es decir, hacerle llegar la verdad al ecuatoriano de a pie, no, y estamos Hay quienes aquí. piensan al revés, exactamente al revés, que el gobierno algo hizo, no todo lo que debía haber hecho coincido en eso con usted, y en algún momento se excedió hasta en eso. A cada rato fue, no nos dejaban la mesa servida, a cada rato fue, saquearon las arcas del Estado, a cada rato era esa justificación, 2 años después que no tenía sentido. Pero que en cambio la prensa cometimos, me incluyo, el mismo error, no dejar de hablar del correísmo,
lo cual lo mantuvo en la memoria, en el imaginario, y que el error fue no haberlo ignorado y no haberlo olvidado, a pesar de todo Sí. lo que sucedió. ¿Qué le respondería usted? Los baños de verdad. Fuerzas Armadas no ha hecho, no hay un solo almirante que haya dicho que el caso Ortega fue un abuso de autoridad. El tema de las cárceles. Hasta ahora estamos esperando que alguien diga por qué los choneros y por qué los lagartos están al mando de las cárceles. Pero en cambio veamos del otro lado. Una cosa que no ha logrado Correa y sí quiso lograr, y usted lo denunció, y lo mencionaba Yolanda, es atenazar a las Fuerzas Armadas al extremo de ideologizarlas también. Y no Sí. ha conseguido eso que sí ocurrió en Venezuela. Es decir, si no estamos como Venezuela, entre otros factores hay dos: la dolarización, uno, y las Fuerzas Armadas que no se dejaron copar, dos. Pero exactamente, la falta de información. ¿Por qué el gobierno no tuvo una campaña para decir la verdad? Este momento, estamos a 3 meses de entregar el mandato, 3, 4 meses, Carlos. ¿Por qué no mandan los camarógrafos de los medios públicos a hacer un documental de las carreteras y de los hospitales? Ok, estamos a 3 semanas de la elección. ¿Qué cabe hacer? El problema es que hay mandos medios dentro del morenismo que todavía dan cuentas al prófugo de Bélgica. Qué increíble. Ese es el problema. ¿Como quién, por ejemplo? ¿Usted puede citar casos que conozca? Racines, del Ministerio de Justicia. El que andaba a todo lado como cargándole y pasándole los cafés a Alexis Mera. ¿Qué es Racines ahí? Sé que es el segundo o tercero del Ministerio de Justicia, y si no, creo que ya le mandaron de embajador. Ministerio que desapareció. Que Ahora se llama desapareció. Secretaría. Secretaría. ¿Alguno sí. más? Hay un montón. ¿En las Fuerzas Armadas No, quién? la misma asesora de Moreno. La misma ¿Que asesora. se llama? La esposa de Casal, La la abogada doctora Johanna Casal. Pesantes. La doctora Pesantes. ¿Que fue qué en el gobierno de Correa? La número 2 en la presidencia en materia de asesoramiento legal. Ahora, y el gobierno de Correa fue ministra de Justicia. Ministra de Justicia, correcto. Y yo conté una vez, ¿sabe qué me dijeron cuando hice la misma objeción que usted? Si conoces a alguien mejor en materia jurídica y constitucional, recomiéndamela. Le dije, no hice ese reclamo para poner a alguien que yo recomiende, sino para que ustedes corrijan algo equivocado. Capitán, gracias por su presencia y por su lucha. Hay muchos más de los que usted cree que se la reconocemos. Huelga decir lo que usted ha dejado en el camino por esto. Pero si algo le sirve, aún con sus excesos, que yo los comprendo, más bien a veces me sorprende cómo se ha controlado tanto. Hay quienes lo admiran y lo apoyan. Pero más que eso, las lecciones que ha recordado este militar que dejó su carrera por hablar como hombre y no como esclavo, para quienes todavía las puedan retener, es importante que no se lleguen a olvidar.